Efesios 2:8 dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Señor porque tú nunca nos has dejado. Tú siempre has sido bueno con nosotros. Señor, hoy entramos de lleno, Padre, a lo que es este tema de las doctrinas en la iglesia local que tenemos cada jueves a las 7. Padre, estamos lo que debemos de estar, Padre. Señor, queremos que tú nos enseñes, Padre, lo que tú nos enseñas tu palabra y cómo también ponerla por práctica. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Se puede sentar, hermano? Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar ya de lleno. Amén. El jueves pasado le rascamos un poquito, pero hoy le vamos a rascar un poco más. Amén. Ah, ¿Por qué? Porque hoy comenzamos con el capítulo 1. El jueves pasado era una introducción en general, lo que es esta clase de doctrinas. Y hoy vamos a hablar tema tras tema. Y pues antes de eso vamos a hacer un poco de repaso de las respuestas a peticiones y o preguntas de repaso. Amén. Gloria a Dios. Esto ya se lo sabe de memoria. Amén. Habíamos dicho, dependiendo de la petición o la pregunta, llene los espacios en blanco o conteste la pregunta. Vemos aquí, ¿qué otra palabra podemos usar para doctrinas? Podemos decir que doctrinas es lo mismo que enseñanzas. Amén. Gloria a Dios. Entonces sabemos que en la palabra de Dios hay muchas enseñanzas, pero como habíamos hablado la otra vez, cuando hablamos ya usando la palabra doctrina es porque lo hemos hecho en una manera más formal. Amén. No aquí un tema aquí tras, porque si agarramos de temas encontramos un millón de temas en la Biblia. Pero si lo hacemos de una manera formal, a esto se refiere. Entonces, hay algunos que lo han pues resumido en algunos en 17, 12, hasta 5, amén, 7, 5, los diferentes temas de la Biblia como resumen donde todo cae ahí. Pero sí, otra palabra para doctrinas es enseñanzas. Número 2, deme ejemplos de algunas doctrinas que se encuentran en la Biblia. Algunos ejemplos de doctrinas se encuentran en la Biblia son salvación, amén, sobre la salvación, las sagradas escrituras, el Espíritu Santo e iglesia. Entonces, vamos a hablar más temas nosotros aquí cada jueves, más temas. Estos son algunos ejemplos. Número 3, ¿por qué es importante estudiar las doctrinas de la Biblia? Pues su respuesta con un versículo de la Biblia. Entonces, hay varios versos, pero escogimos este. Es importante aprender sobre las doctrinas de la Biblia para que el cristiano esté preparado en la evangelización y en el discipulado. Amén. Dice Primera de Pedro 3:15, dice, estad siempre preparados. Y a la otra vez hablamos nosotros lo que es esta preparación. Queremos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, amén, con mansedumbre y reverencia, ¿ok? Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí está, hermano, es importante nosotros estar preparados, aprender de su palabra y saber eh, por en el camino en el cual estamos. Amén. ¿Y por qué estamos en ese camino? Y es porque pues sabemos sobre las doctrinas de la Biblia. Amén. Porque imagínense, hermano, que nos hagan preguntas sobre ciertas doctrinas de la Biblia y pues cómo podemos nosotros responder. Amén. Y debemos responder en una manera bíblica, ¿ok? Conforme a la palabra de Dios. Entonces de eso se trata. Hoy vamos a hablar, ya habíamos hablado Efesios 2:8, nosotros comenzamos con esto, Efesios 2:8, ya que vamos a hablar sobre el tema la salvación por la gracia de Dios en Jesucristo.
lo que se trata la salvación y cómo obtener esa salvación por medio de el Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿ok? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, sabemos que la humanidad es creación de Dios. Eso lo vemos en la Biblia, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ok? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir con esto, hermano? Entonces, Dios creó lo externo y lo interno del hombre. Amén, hermano. Dios ha creado todo. Amén. Hasta hay un verso en la Biblia, hermanos, que nos dice que todo lo que vemos y lo que no vemos, Dios lo ha creado. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es creador. Ese es uno de sus atributos. El creador nada, hermanos, se ha hecho de la nada. El hombre ha creado, dice que ha creado, pero no más ha hecho copias. Amén. Porque en realidad el creador de todas las cosas es Dios. Amén. Entonces vemos claramente, hermanos, que el Señor nos ha dado pues la sabiduría al ser humano, nos ha dado la sabiduría a nosotros para poder pues hacer, vamos a decir, ciertos inventos, ciertas cosas para mejorar la humanidad, por ejemplo, amén. Pero en realidad todo proviene del Señor. El Señor lo ha dado la idea, el Señor ha demostrado todo, hermano, cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, si usted ve el avión, amén, ¿de dónde vino la idea de volar? Uno ve a los pajaritos, amén, ve las abejas, entonces eso ya Dios ya lo tenía de hace tiempo, amén. Entonces todo eso, lo que uno ve, es porque Dios ya lo ha puesto en el hombre. Dios ha creado de la nada. El hombre no puede crear cosas de la nada, amén. Cuando Él creó los cielos y la tierra y de todo, fue de la nada. No había nada, nada, amén. Nosotros cuando decimos que, o el mundo, cuando decimos que dicen que crean cosas, amén, pero es de algo, amén, es de algo. Usan eso como una base para crear cosas, amén. Pero vemos que Dios creó de la nada, amén, hermano. Es el único que lo ha hecho. Entonces, hablando en el ser humano, Dios ha creado lo externo, amén, que es el cuerpo, y lo interno, que tenemos adentro, el alma y el espíritu del hombre. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y de todo vuestro ser. ¿Cuál es vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. Dice, sea guardado irreprensible. Amén. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible para cuando el Señor venga. Amén, hermanos. Entonces, es muy claro aquí, hermano, que Dios es el creador de todo y en especial de la humanidad. ¿Por qué estamos hablando de la creación? ¿Por qué estamos hablando en especial de la humanidad? Porque hoy estamos hablando de lo que es la salvación en el hombre. Amén. Entonces, debemos saber cómo es el hombre, cómo es su naturaleza. Sabemos que el hombre es cuerpo, lo que vemos, pero también tiene su alma y su espíritu. Ya habíamos leído al comienzo, hermano, que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, amén, cuando Dios lo creó, no era nada hasta que le dio aliento. Entonces, nosotros no somos nada, hermano, amén. Entonces, hasta hay un texto en la Biblia que Dios tiene misericordia de nosotros cuando se acuerda que nosotros somos polvo.
somos polvo. Amén, hermano. Entonces, nuestro cuerpo, hermanos, un día va a estar polvo. Amén. Cuando ya el Señor venga, pues ahí el Señor no, ¿cómo se dice? No da ese cuerpo glorificado. Amén. Pero hablando humanamente, hermanos, ahí pues, cae en el polvo y cuando Cristo venga va a resucitar a los muertos en Cristo, lo que están de polvo. Y también nosotros, aunque somos caminando humanos vivos, somos del polvo también. Amén, hermanos. Entonces, vemos aquí lo importante de dónde somos, de dónde proviene nuestra naturaleza. Cuando nos fijamos que nosotros venimos de la tierra, del polvo, hermano, entonces debemos actuar de una manera humilde. Amén, hermanos. Cuando damos cuenta que venimos del polvo y no somos nada, sino hasta que el Señor nos dio aliento. Amén. Nos dio vida. Por eso y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén, hermano. ¿Cuánto nos estamos gozando? Gloria a Dios. Amén. Entonces, nos hacemos la pregunta, hermanos. ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? ¿Cómo entró? Hermano, podemos decir que el pecado es la desobediencia a Dios. Claro, podemos definir en muchas maneras lo que es el pecado, pero una manera más sencilla, directa y práctica es, hermano, que el pecado es la desobediencia a Dios. Amén, hermano. El hombre influenciado por el diablo no siguió la palabra de Dios en el huerto de Edén, de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ahorita estamos hablando del el origen, ya hablamos del el origen de la naturaleza humana. Ahora, como seres humanos, después nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay pecado en el mundo? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Vamos al origen del pecado aquí en la tierra. Entonces, como habíamos dicho, el hombre influenciado por el diablo no siguió la palabra de Dios en el huerto del Edén de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es aquí como la raza humana fue manchada con la tendencia a pecar. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, amén, y por el pecado en la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Ese hombre fue, en este caso, Adán. Amén. Adán, y entonces por el pecado entró en el mundo por un hombre. Y después fue, hermano, un acto de desobediencia espiritual que eso afectó al ser humano para siempre. Amén, hermano. Entonces, toda persona que nace tiene la tendencia a pecar. Amén. Ya cuando llega a cierta edad, está esa tendencia a pecar por la desobediencia que se hizo cuando Dios le dijo, pues de todo puedes comer, pero de ese árbol no comas. Pero ¿qué pasó? Fue desobediente a la palabra de Dios. Y al momento cuando uno es desobediente a él, sabiendo que Dios le dijo no lo hagas, lo hicieron. Amén, hermano. Entonces ahí es como ya entró el pecado en el hombre. Y también vemos Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces ahí habla en una manera general para todo el mundo. También, hermanos, los judíos necesitan también arrepentirse de sus pecados. Amén. Aunque sabemos, fue el pueblo escogido por Dios. Amén. Que por medio de este pueblo Dios iba a usarlos para, pues se puede decir para más adelante, predicar el evangelio a todo el mundo. Pero como dijo Jesús, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Amén. Y él mismo, pues, nos habla pues, que él ha venido aquí para dar las buenas nuevas de salvación. Amén. Todo aquel que quiera escuchar, hasta con Nicodemo y otro fariseo le dijo pues que necesitaban nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. También le dijo a uno, le dijo, te falta poco para ser parte de este reino. Amén.
Entonces, vemos aquí, hermanos, que aquí toda la humanidad ha pecado. Amén. Nadie solamente porque ha nacido de una nación o que viene de una línea real o que tiene sangre azul, ya no necesita arrepentirse de pecado porque nunca ha pecado. No, hermano. Todos hemos pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre entonces está expuesto a pecar o a ser desobediente con Dios. El hombre entonces llega a ser esclavo del pecado. Amén, hermanos. Entonces, gente que son libres, hermanos, libres, y que no están en la cárcel, que están afuera, pero lamentablemente, aunque la gente está afuera, la mayoría del mundo entero son esclavos, esclavos del pecado. Amén, hermano. Imagínense que el apóstol Pablo estaba él en la cárcel y no era esclavo del pecado. Amén. Él estando en la cárcel les dice a los hermanos, pues, sigan adelante, sigan predicando el evangelio. Hermano, no estaba él, pues, siendo esclavo al pecado. ¿Con qué decimos esclavo del pecado? Es que el pecado, la persona vive en pecado, el pecado le dice, ve allá, vaya, haz esto, así, él no tiene control de sí mismo, porque el único que puede dar este control es ya cuando uno acepta al Señor, ha nacido de nuevo y es el fruto del Espíritu, porque ahí está el dominio propio. Amén, hermano. Sabemos que dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también lo que vamos a hablar más adelante, lo que hace el Espíritu Santo en la vida de uno cuando la persona ha entregado su vida de corazón a Dios, hay una regeneración, amén, hay un lavamiento, también hay una santificación, Dios lo aparta, lo santifica. Algo sobrenatural pasa en la persona cuando ha entregado su vida, pero la persona que no ha entregado su vida, el pecado es su amo. Amén, hermano. El pecado es su amo. Entonces, vemos, estamos hablando ahorita del origen del pecado y la naturaleza pecaminosa del hombre. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Aquí están los síntomas o las obras del pecado. El pecado que excluye a la humanidad del reino de Dios o la salvación de su alma. Gálatas 5:19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En otra palabra, la línea es más larga, pero por eso dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican, amén, lo que practican, lo que viven en el pecado, lo que son esclavos del pecado, lo que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, vemos aquí, hermano, claramente, hermanos, esta práctica de pecado, claro, usted dice, no, pues, son pecados, vamos a decir, pues claro, ya la fornicación, el adulterio ya son algo ya de acción, pero todo comienza, vamos a decir, con la lascivia, esta es la lascivia, ¿amén? Todo comienza con la inmundicia, entonces dice, no, pues, antes que dé a luz el pecado, como dice ahí, creo que en Timoteo, antes que dé a luz el pecado, primero comienza en, en el corazón, amén, en permitir, hermanos, lo que uno ve, los sentidos, lo que uno ve, lo que uno oye, en vez de ese momento, arrepentirnos en ese momento y no darle cabida al enemigo,
así a pensar y darle vuelta a todo, y porque nos gusta, amén. En ese momento, hermano, nos estamos hundiendo más, hermano, y uno sin darse cuenta, poquito a poquito, hasta que ya cae en un abismo, y para salir de ese abismo está difícil. Amén, hermano. Pero qué bonito, hermanos, que desde el comienzo, amén, lo corta uno. ¿Y cómo lo corta? Con la palabra de Dios. Amén. Eso es el ejemplo que Jesucristo dio en el desierto, hermano. Llegó el enemigo y él hablaba con la palabra de Dios. Y era la palabra de Dios, hermano, que no permitía que eso, hermano, que se desarrollara, que se madurara. Entonces, acordémonos, hermano, acordémonos que no debemos darle cabida al enemigo. Amén. Entonces, cada uno es responsable delante de Dios. Qué bonito que nosotros venimos aquí a la iglesia a escuchar su palabra, los consejos que nos da. Tenemos la Sagrada Escritura, nos enseña qué hacer. Hermano, para ya cada enseñanza tras enseñanza nos dice de la armadura de Dios. Ya, hermano, estar siempre armados todos los días. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque las tentaciones llegan, los dardos del enemigo llegan, pero usted y yo estamos siempre preparados espiritualmente. Cuando de repente llega algo, no vamos a caer fácilmente. Amén. Hay algunos que caen fácilmente. Como le digo, caen porque pues ellos se pusieron todo excepto el casco ese día. Se pusieron todo excepto como dice, el escudo ese día. Amén, hermano. No, dice la Biblia que toda la armadura, amén, es todo, hermano. ¿Sabe lo que para Dios es todo o nada? Amén. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor, como lo dice en Apocalipsis, eres frío, eres caliente. Debemos tener toda la armadura de Dios. Porque si dejamos una armadura, estamos fritos. Amén, hermano. Eso le pasó a Goliat. Tenía toda la armadura, pero había un lugar ahí. Amén. Que no sé, que ahí, claro, sabemos que Dios estaba en el asunto, claro. Pero ya hablando de una manera, dando como un ejemplo, vemos que se tapó todo, me imagino, pero había un lugar que no se tapó. Entonces, así es lo mismo, hermano. Ahí nosotros como cristianos debemos tener toda la armadura de Dios. Amén. No dejar nada, hermanos, ahí para que ahí entre el enemigo y después ya caigamos en el pecado, en la práctica del pecado y otra vez ser esclavos del pecado. Amén. Entonces este es un ánimo, una exhortación para todos nosotros a estar firmes para siempre. Y sabemos, hermanos, cuando uno está evangelizando, es importante entender muy bien, hermanos, la naturaleza del ser humano, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Gloria a Dios. La salvación trata sobre la conversión genuina y visible de una persona. Lo voy a repetir otra vez porque esto es muy importante. Amén. La salvación trata sobre la conversión genuina, amén, verdadera y visible que se ve de una persona. Un ejemplo, el apóstol Pablo, amén, un perseguidor de Cristo, un perseguidor de la iglesia, hombre malo, amén, religioso, dio todo su voto para que mataran a Esteban y etcétera. ¿Qué podemos hablar de él? Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cambió totalmente. Él, hermano, tenía un temperamento no fácil, a ver, a ver, él es un hombre violento, ¿ven? Antes de conocer a Cristo. Y para darle nomás ¿cómo le llamamos? Un previsto de lo que se va a enseñar el domingo. Yo creo que nos vamos a gozar todos porque se va a hablar del enojo y de la ira. Amén. Se va a hablar de eso. Y uno de los ejemplos es del apóstol Pablo. Siendo él un hombre tan violento, amén. Hermano, con ira,
sin control. Después ya está aconsejando al hermano, hermano, pórtese bien, no sé, airados, pero no pequéis, hermano, no se dé que, no dé lugar al diablo, amén. Entonces, vemos la diferencia entre una persona que vivía en el pecado, que no se ha convertido verdaderamente y que todavía no se le ve visiblemente que es una nueva criatura. Ahora, hermanos, vemos en el apóstol Pablo que su vida cambió. ¿Por qué? Porque era una conversión genuina, era una conversión verdadera. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, hermano. Nos enseña a que nosotros, cuando se habla de la salvación, cuando se habla de conversión, cuando se habla sobre lo que es el nuevo nacimiento, es que se ve. Amén, hermano. Se ve y la persona ya no es igual. Ya hay un cambio. Hay un cambio de él, en él. Así, por ejemplo, el apóstol Pablo fue un cambio drástico. Amén. De la noche a la mañana. Esa es la conversión. Uno dice, pues, ¿y qué de la santificación? Porque ahí después en otro pues vamos a hablar lo que es la santificación. El Señor santifica a la persona que nace de nuevo, la santifica, ya no es la misma persona, pero también es un proceso que la persona ya es santa, pero se santifica más en el Señor. Amén. Es más santa, se acerca más a Él, se parece más a Cristo día tras día, pero la persona comienza a ser santa desde su conversión. Amén, hermano. Es una conversión genuina y visible de una persona. La salvación proviene por creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Lo que hizo Jesucristo allí, hermano, en la cruz del Calvario, al morir por nuestros pecados. Todo proviene en creer lo que Jesucristo hizo en la cruz. La obra redentora es la muerte de Jesús por la humanidad para que por medio de él puedan recibir el perdón de pecados delante de su Padre y puedan naturalmente, sin dificultad, obedecer la palabra de Dios. Hermanos, mire, Adán y Eva, nos dice en la Biblia que se paseaba ahí Dios se paseaba con ellos en el jardín del Edén. Amén. Ahí hablaba con él, así como yo estoy hablando con usted. Así era la comunicación. Así, porque desde el comienzo no había pecado en Adán y Eva. Pero, hermanos, ya cuando el pecado entró en el ser humano, hermanos, como Dios es santo, entonces ya ahí mismo rotó esa comunicación íntima que había, no, la rompieron y es por eso que ya no podían tener esa comunicación como tenían antes, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros entramos, dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia, a Dios Padre, directamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Hermano, qué hermoso es eso, hermano, que antes no podíamos tener esa libertad, ir directamente a Él, hablar con Él directamente, pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Él, hermano, uno puede ir directamente a Él. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios escucha a los justos. No sé si lo han oído esa en la Biblia. Y una de las cosas que vamos a ver, uno de los temas que vamos a ver también es el tema de la justificación. La justificación, cómo Dios declara al hombre que se convierte a Cristo justo. Amén. Justo. Entonces, no le dice que no es justo, le dice que eres justo. Muy diferente, hermano. Le dice que es inocente. Amén. Aquí en las cortes, ahí usan la palabra que no es culpable. ¿Culpable o no culpable? Entonces, ahora, pero qué bueno, hermanos, que Dios nos declara justo.
Amén, hermano. Pero justo no por lo que nosotros hicimos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es por medio de Él que nosotros somos declarados justos delante de Él. Pero ese es otro tema que vamos a hablar, hermano, sobre la justificación. Y acuérdese, hermano, que cuando uno se convierte a Cristo, no se le hace difícil obedecer la palabra de Dios. No se le hace difícil cuando una persona se ha convertido. Pero la persona que no se ha convertido genuinamente, se le hace difícil obedecer la palabra de Dios. Por eso todo cae, hermano, que la persona cuando estemos evangelizando, que la persona ya tenga un encuentro con Dios personal. Amén, hermano. Que la verdad conozca a Cristo uno a uno, hermano, y en cualquier momento, hermano, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Entonces, por fe, la palabra de Dios va a llegar y acuérdese, hermano, que de la noche a la mañana la persona ya nunca va a ser igual. Porque la palabra, ese es el poder que tiene, hermano. Pero claro, la persona necesita pues creer totalmente en Cristo. Amén. Y arrepentirse de sus pecados de corazón totalmente. Y ahí en ese momento, hermano, el Espíritu Santo en menos de un segundo hace el cambio en la persona. Por eso yo le animo, hermano, sigamos predicando la palabra de Dios, sigamos evangelizando, porque va a llegar un momento, hermanos, que no vamos a poder evangelizar. Hay personas, hermanos, que ellos quieren evangelizar. Ahí en los países comunistas se les hace muy difícil. Nosotros tenemos la libertad de hablarle a todo el mundo. Amén. Usemos, valoricemos, usemos esta oportunidad de seguir impartiendo la palabra de Dios. Amén. Sigamos evangelizando, hermano, y acuérdense, hermanos, que en cualquier momento Dios va a tratar con la persona. Sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Dios le interesa, hermano, sobre todo la vida del ser humano, el alma. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios es eterno. Amén, hermano. Dios es eterno. Hay gente que se preocupa mucho aquí en lo que en la tierra, lo que pasa. Y, hermano, pero si nosotros tratáramos de estudiar bien las Sagradas Escrituras, que su enfoque es el alma, porque es el alma, es lo que vive para siempre. Amén, hermano, porque Él es eterno. Y es importante, hermano, no quitar nuestro enfoque. Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Esto hace que un pecador cambie su estado espiritual a hijo de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amén, en el nombre de Jesucristo, por lo que él hizo en la cruz del Calvario, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Y como hijos de Dios vamos a reflejar la naturaleza de Dios, amén, hermano. Entonces, como hijos de Dios, vamos a ser obedientes a Él, vamos a parecernos a Él, vamos a demostrar, hermano, que Dios ha hecho algo en nuestra vida. La salvación y su resultado visible de la conversión en la persona es hecha posible por medio de tres pasos. Hay tres pasos, hermano, cómo la persona llega a este evento glorioso, poderoso, en que la persona llega a ser salva. Primero es el arrepentimiento. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Primero es arrepentirnos de nuestros pecados. Amén, hermano. Es lo primerito. Lo primero, hermanos. No podemos decir no hemos pecado, porque ya si decimos no, pues no soy tan mal, no soy tan malo como el otro es más malo, entonces ahí mismo nos estamos engañando, hermanos. Pero decir no, yo he pecado delante de Dios, yo he ofendido a mi prójimo,
perdóname. Entonces, perdóname Dios, y ahí hay un arrepentimiento genuino. Número dos, está la fe. ¿Por qué la fe? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio en creer. Amén. Y esto no de vosotros. No podemos hacer nada nosotros, sino es un don de Dios. El Señor, hermanos, nos ha bendecido con esa fe que proviene de Él. Y nosotros, por medio de esa fe que Él da, hermano, nosotros creemos en Él. Amén, hermano. Nada proviene de nosotros para obtener la salvación. Todo proviene de Él. Amén, hermanos. Entonces vemos que primero está el arrepentimiento. Segundo está la fe en creer. Primero nos arrepentimos de nuestros pecados. Perdóname Dios de corazón. Hermano, la persona, la verdad, se siente muy mal delante del Señor. Y cuando eso pasa, hermano, ya comienza este proceso de la salvación. Y después ya cree en lo que Jesucristo ha hecho ahí, hermanos, en la cruz del Calvario. Y número tres, es la confesión de pecados a Dios. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, y si confesamos nuestros pecados. Hermano, todo esto, hermano, tiene que ver que uno necesita humillarse delante de Dios. Amén, hermano. Cuando hay humillación delante de Él, hermano, hay salvación. Hay salvación. ¿Por qué? Porque la persona se arrepiente, la persona tiene fe, cree y confiesa sus pecados. Hermano, debemos darle gracias a Dios cuando Dios nos habla. Amén, hermanos. En la Biblia nos habla, hermano, imagínense Daniel, un ejemplo, un hombre de Dios, un hombre que, hermano, él cada día le pedía perdón a Dios. Perdóname mis pecados y el pecado de mi pueblo. Amén. Y siendo un hombre, hermano, que daba su vida por el Señor. Amén. Un hombre que bebía, hermano, día tras día con Dios como que Dios era su mejor amigo. Amén. Entonces, pero vemos, por ejemplo, hubo una ocasión en David. Amén. En David, él eh, se estaba escondiendo de sus pecados hasta que Dios envió al profeta Natán. Y qué bueno que Dios envió al profeta Natán, porque iba a ser peor para él, amén. Peor la cosa, se iba a hundir más y más a ese abismo. Y qué bueno que Dios envió al profeta Natán y le dijo, usted sabe la historia, y al último le dice, pues arrepiéntate, y él se arrepiente de corazón. Amén, hermano. Qué bueno, hermanos. Entonces, cuando uno recibe el mensaje de la palabra de Dios, sea uno o allá afuera, va a haber una de dos respuestas. Uno, lo van a recibir, o dos, lo van a rechazar. Amén, hermano. Pero acuérdese que no lo rechazan a uno, ellos rechazan a Dios. Amén, hermano. Entonces, nosotros también, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, nunca la rechacemos. Hermano, aceptémoslo. Entonces es cuando hay algo pasa en nosotros, la aceptamos su palabra y confesamos nuestros pecados. Amén, hermanos. Esta semana estaba leyendo algo sobre el perdón. Amén. Porque es bien fácil que la gente no nos perdone. Amén. Hey, te perdono, sí, te perdono. Pero ahora nosotros perdonar, eso está tremenda la cosa. Amén. Y después yo leí un verso de la Biblia que nos dice que debemos de perdonar a otros, si no el Señor no nos perdona, porque es lo justo. Pero en Cristo podemos perdonar. Nosotros, humanamente, alguna vez puede ser difícil. Es como dice la Biblia, amar a vuestros enemigos. Pero en Cristo podemos hacerlo. Amén, hermano. Pero son cosas, hermano, que dice, Señor, se me hace difícil amar a aquellos que me han hecho daño. Se me hace difícil amar a mi enemigo. Se me hace difícil perdonar a aquellos que hicieron esto, hicieron lo otro. Se me difícil. Eso ahí, hermano. Eso es lo que está pasando ahí, hermano. Es confesión de pecados.
Hay algo muy hermoso que está pasando ahí, hermano, cuando hablamos con Dios uno a uno. Pero yo lo quiero hacer. Hermano, déjeme decirle que Dios va a tratar algo muy hermoso en su corazón y en mi corazón. Amén, hermano. Entonces, como les digo, hermano, arrepentimiento, fe y la confesión de pecados. Peticiones y o preguntas de repaso, dependiendo de la petición o la pregunta, tienen los espacios en blanco y conteste la pregunta. Tenemos cuáles son los tres pasos para que la persona obtenga su salvación y su resultado visible de la conversión. Apoye cada paso con la Biblia. ¿Cuáles son los tres pasos? Uno por uno, por favor. Arrepentimiento, ok. Número uno. Fe y confesión de pecados, ok. ¿Están de acuerdo los hermanos allá atrás? ¿Lo segunda? Ok. El hermano fue representante de todos los hermanos. Ok. Ok, pues vamos a confirmar ahorita. Vamos a ver que a ver si es, amén, porque yo no sé, pero vamos a ver ahorita, amén. Entonces conteste y ahorita verificamos su respuesta al final. Ya le hicieron. Entonces, para el siguiente jueves, si tiene el libro del curso, amén, si lo tiene, hay algunos que ya ordenaron. Ya vienen en camino, amén, lo que ordenaron. Principios básicos doctrinales, orientación para ganadores de almas. Aquí todos queremos ganar almas para el Señor, amén, hermano. Entonces, esto nos enseña, hermano, cuando hablamos con la persona, llegan las preguntas y usted no se va a poner todo nervioso. No va a inventar algo que no sabe lo que es. A ver, usted va a decir, ¿sabes algo? Hay tres pasos para la salvación. ¡Pum! Arrepentimiento, fe y confesión de pecados. Y estos son los textos de la Biblia. Así, hermano, amén. Entonces, ahí vamos a ver, cada jueves nos vamos a estar preparando como el Señor quiere que nos preparemos, hermano, amén. Entonces ya no va a andar ahí, pues ahí se va a poner, no, ya no, eso se paró ya. Ahora vamos a contestar, hermanos, así como el Señor quiere, con mansedumbre y reverencia y con la autoridad que el Señor nos ha dado con su palabra. Amén, hermano. Entonces, la tarea es lea el capítulo 2 y conteste las preguntas del capítulo para que esté preparado para el siguiente jueves a las 7 p.m. Entonces, seguimos con el tema doctrinas en la iglesia local. Ahora vamos a ver, habíamos dicho que la pregunta es cuáles son los tres pasos para que la persona obtenga su salvación y su resultado visible de la conversión. Apoye cada paso con la Biblia. Número uno, arrepentimiento. Juan 1:8. Primera, perdón. Primera de Juan 1:8. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 1:8. La fe. Número dos, Efesios 2:8. Y tres, confesión de pecados a Dios. Primera de Juan 1:9. Ahí está, hermano. Entonces, esos son los tres pasos, amén, para que podamos entender muy bien lo que el Señor, pues, nos enseña en su palabra, y esto es lo que nos enseña lo que es el tema de la doctrina. Amén, hermano. Para que cuando hablemos con la persona podamos nosotros fácilmente, directamente y simplemente responderle así. Amén. Gloria a Dios. Conte un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Nos gozamos en gran